Ahora permítanme presentar la semblanza de nuestros panelistas. Nos acompaña Ernesto Herrera Guerra. Él es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Administración Ambiental por la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda. Ha trabajado en el sector privado, gubernamental y de la sociedad civil. Actualmente preside el Comité Mesoamericano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También colabora en el Consejo Directivo y Consultivo de otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan por árboles, la gestión sostenible de recursos naturales, el desarrollo de las empresas rurales y la digitalización en México. Él está interesado en el desarrollo de alianzas multisectoriales en México y América Latina para garantizar la transparencia, legalidad, responsabilidad y sostenibilidad de la gestión del territorio, así como del aprovechamiento de recursos forestales y pesqueros. Desde el año 2002 es el director general de Reforestamos México AC y ha sido el director general desde entonces. Bienvenido, Ernesto. También nos acompaña Óscar Velázquez. Él es un emprendedor enfocado en el diseño e implementación de modelos de desarrollo económico que generan cambios sistémicos. Le gusta promover, apoyar e invertir en el desarrollo de organizaciones emprendedoras con la misión de resolver problemas significativos para la sociedad y el planeta a través de la innovación y la tecnología. En los últimos 12 años ha sido mentor y consultor en temas de innovación, industria 4.0, economía circular y negocios de tecnología. Actualmente es el CEO de Impact MX, una organización que dirige una red de centros de innovación industrial, una aceleradora de negocios de hardware y un consorcio enfocado en tecnologías inteligentes y de economía circular. Bienvenido, Óscar. Finalmente nos acompaña Mauricio Centeno. Él es consultor experto para el desarrollo de estrategias de transición hacia la economía circular con organizaciones multilaterales, gobiernos y grupos industriales. Ha colaborado en el desarrollo de proyectos y asistencias técnicas, siendo parte del equipo experto de la Plataforma de Economía Circular de las Américas y de la Fundación de Desarrollo Sostenible de las Américas. Además, ha participado como líder experto en el desarrollo de hojas de ruta, estrategias y planes de acción para la transición a la economía circular, impulsados por organismos multilaterales como la ONU. Es cofundador y director técnico de Circulus, una comunidad de innovadores circulares para la transición de los negocios y las ciudades hacia la economía circular, y parte del grupo de miembros fundadores del clúster de economía circular a México y Latinoamérica. Bienvenido. Ahora bien, para iniciar con el tema me gustaría dar una breve introducción. A medida que la población mundial y el consumo de productos aumenta rápidamente, la transición de una economía lineal a una circular es de vital importancia para reducir el consumo de recursos finitos, minimizar los desperdicios, reducir las emisiones de carbono y alcanzar el verdadero desarrollo sostenible. Este modelo se ha planteado como una solución a los problemas de seguridad y escasez de los recursos naturales a través de la adopción de métodos que incluyen el rediseño de desechos, la innovación disruptiva y el uso de materiales renovables. Lejos de ser un tema de moda, existen algunos datos que reflejan urgentemente la necesidad social, climática y económica para migrar a este modelo. Por un lado, el World Wildlife Fund estima que en la actualidad utilizamos los recursos de alrededor de 1.6 planetas Tierra, lo que significa que estamos consumiendo 60% más recursos de los que el planeta puede renovar cada año. Este nuevo modelo no solo nos ayudará a tener un mundo más equilibrado, sino que del punto de vista económico detonará grandes oportunidades de negocio, de valor agregado y ventajas competitivas con la creación de nuevos productos y servicios que optimicen recursos, hecho que aportará a la economía global hacia 2030 $5,000 millones según la agencia Accenture. En este sentido, si tomamos en cuenta que el 45% de la reducción de emisiones de carbono provendrán de la construcción sostenible y de modelos circulares en la producción, el sector de la transformación de la madera y el mueble tiene mucho que aportar. Para hablar más sobre este tema, me gustaría iniciar preguntando a nuestro primer panelista, a Mauricio. ¿Cuáles son los principales pasos que puede tomar una empresa para iniciar un modelo de economía circular? Hola David, hola a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Lo primero creo que es situarnos donde estamos parados hoy, ¿no? Entender que ese 1.6 planetas que estaríamos consumiendo, que estamos consumiendo todos los días, se volvería mucho más crítico si aspiráramos a tener una vida con mejores condiciones económicas. Es decir, si aspiramos a tener una calidad de vida tipo Estados Unidos, Unión Europea,
estaríamos demandando 2.5 hasta 3 planetas al año. Es decir, nos estaríamos consumiendo los recursos de las siguientes generaciones a un ritmo mucho más acelerado del que ya hoy tenemos, que de por sí ya es bastante crítico. Entonces, la economía circular se plantea o se antepone en un momento en el que tenemos que tomar decisiones disruptivas como sociedad y como modelo de desarrollo global, ¿no? Para poder aspirar a la sustentabilidad. No es una moda, no es una alternativa más, realmente tenemos que cambiar completamente el modelo de producción actual, que es de tomar, transformar y desechar, hacia uno que nos permita estar reutilizando, creando valor constantemente y ir capturando ese valor, no dejarlo que se fugue hacia un tiradero o en forma de emisiones que además son nocivas para la población. O sea, tenemos que empezar a entendernos en una lógica de vida, de producción y de consumo de recursos completamente distinta a la que tenemos hoy. ¿Cuáles son los primeros pasos? Pues lo primero es, yo hago mucho la analogía con qué pasaría si yo en el plano personal quiero ser mucho más saludable. Pues no basta con irme a inscribir en gimnasio o comprar muchos vegetales, ¿no? Tengo que hacer primero una evaluación, tengo que entender dónde estoy parado, cuáles son mis indicadores, y aquí estamos hablando de, a nivel industria, qué producimos, cómo lo producimos, cuáles son nuestros cuellos de botella. Si las materias primas que utilizamos hoy, la tendencia es que se vuelvan escasas o que se vuelvan más volátiles o que incluso puedan ser nocivas para el planeta cuando terminan de cumplir su función como producto, en este caso muebles. Entonces me parece que lo primero es hacer una evaluación profunda de dónde está parado el proceso, la cadena de valor, cómo estás conectado con los diferentes actores de ellas, y con esos cuellos de botella empezar a tomar decisiones que vayan en pro de la sustentabilidad. Entonces, nos tenemos que educar en esto, ¿no? La sustentabilidad de la economía circular no basta con tener un propósito. Necesitas técnica, necesitas números, necesitas tecnología, necesitas modelos de negocio nuevos, necesitas modelos de asociatividad distintos donde tus pares o tus partners en la cadena de valor te permitan ir cambiando las dinámicas de consumo, de intercambio, ¿no? Incluso hasta poder llegar al norte de decir, oye, a lo mejor yo produzco muebles y vendo piezas, ¿no? O sea, vendo ejemplares. A lo mejor el futuro va a ser rentarlos. Entonces va a cambiar toda la lógica de producción. Ya no voy a hacer productos con una vida corta, sino productos con una vida larga, porque los voy a servitizar una y otra vez, donde voy a tener que extraer el mayor valor que pueda de todo ese producto a lo largo de su vida útil y que incluso le pueda dar nuevas vidas útiles. Y para eso también tendré que educar a mi consumidor final, el que ya no va a estar interesado en la propiedad de ese elemento, sino en el servicio que le presta de acuerdo a pues, las dinámicas de su propio negocio, ¿no? Sea un hotelero, sea una oficina, sea una persona en su casa, etcétera. Me parece que, digamos, el sector de producción del mueble tiene unas oportunidades tremendas porque estamos hablando de todo el encadenamiento, desde esa madera, ¿no? Que estoy consumiendo, que tiene que ser un producto renovable en unos tiempos cortos y que además sea sostenible en el tiempo y en la economía local, hasta cómo transformo el patrón de consumo o de uso de ese elemento para el cual está diseñado. Y para eso hay que anteponer quién lo va a usar, ¿no? Probablemente hay muchos usuarios distintos y hoy estamos produciendo pensando que todos los usuarios son exactamente iguales. Entonces también creo que hay una diversidad ahí de usos y de necesidades que podemos empezar a perfilar desde el diseño de ese elemento y obviamente encadenarlo en todo el proceso productivo. Para mí esa sería como la secuencia lógica y necesitamos entrenarnos en entender qué es la economía circular, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a seguir creyendo que es gestionar los residuos que estamos generando una y otra vez, que no es suficiente ante la realidad que tenemos hoy. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Sí, efectivamente es algo que vemos, por ejemplo, también nosotros en la transición energética, ¿no? La parte que estamos viendo de cómo estamos pasando de energías fósiles a energías renovables, y dentro de todo tenemos que entender que este también es un proceso diferente, ¿no? Y que también esto está integrado dentro de la economía circular. O sea, no digamos que es un concepto fijo, sino como tú lo bien acabas de decir, requiere de técnicas, requiere de tecnologías, requiere de conocimientos, pero sobre todo de cambiar el status quo, ¿no? De literalmente cambiar de productos que se deben de acabar, más bien que tienen un fin largo, a uno que tenga pues la circularidad, ¿no? O sea, que regrese, que tenga otro tipo de, que se aprovecha al máximo, pues ahora sí que todos los recursos que se utilizaron para hacer este producto, ¿no?
En este sentido, me gustaría bajar un poco el tema hacia la parte forestal. Por ejemplo, Ernesto, ¿qué rol juega el sector forestal en la economía circular? Sí, muchísimas gracias, Mauricio. Y también pues, un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a participar aquí en este webinar de la Expo MEM. Efectivamente, ese tema de la circularidad pues, toca el tema forestal, el tema de los bosques, de la conservación de los bosques, del buen manejo de los bosques. Cuando estamos hablando de esta circularidad, pues estamos reconociendo que anteriormente había una forma de producir las cosas de una forma muy lineal, donde estaba desconectado el inicio y el fin, ¿no? Los modelos productivos generaron pues, residuos, generaron tóxicos, sustancias que se van acumulando pues, en los ecosistemas, que son justamente estos ecosistemas naturales que se están perdiendo, que se están deforestando, pues son los que queremos cuidar, ¿no? Que queremos asegurar para que sigan siendo relevantes en las cadenas de valor de la industria del mueble y a partir de la madera. Aquí lo que es muy interesante es que la forma en que se manejan los bosques, la forma en que se producen múltiples bienes y servicios de los bosques, permita la circularidad de muchos sectores. No solamente cuando estamos hablando del manejo de los bosques, no solamente estamos hablando de la madera, sino otros múltiples recursos otros commodities, otros servicios ecosistémicos como la captura de carbono o la infiltración del agua en las diferentes cuencas donde se producen diferentes bienes y servicios. Y pues todos de alguna u otra manera, todas las cadenas de valor de los múltiples sectores dependen de una u otra manera de los ecosistemas naturales, y en este caso pues de los bosques y las selvas. Entonces, en la manera en que la industria mueblera reconozca la importancia de estos ecosistemas y de la manera en que se conecte para asegurar el buen manejo de los bosques, pues entonces estaremos asegurando una mayor circularidad en esta industria. Aquí con esto cierro, ¿no? Como buscando que más adelante poder abonar más en la conversación. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y para pasar a otro componente indispensable de la circularidad, me gustaría empezar con Oscar, tú que pues, llevas toda esta parte de aceleradora, de ver tantos proyectos que tienen que ver con la digitalización de diferentes industrias. ¿Qué rol está jugando la digitalización en la economía circular? Claro que sí, buenos días a todos. Un gusto saludarlos, Oscar Velázquez. Muchas gracias a Hannover First, a MEM Industrial y bueno, qué bueno que están por aquí escuchándonos. Pues mira, justamente David, yo creo que el rol que juega la digitalización en esta era, en esta época, en esta revolución industrial que estamos viviendo, que es la era de la digitalización de absolutamente todo, es la era en la que estamos dematerializando, descentralizando y democratizando muchísimo conocimiento. La humanidad en sí está en la búsqueda de conectar los bits con los átomos. Es un poco lo que se ha iniciado en esta cuarta revolución industrial. Y bueno, pues de nuestra población en el planeta, que somos 7.8 mil millones de personas al día de hoy, 6.8 mil millones tienen celulares. Eso significa que el 78% de la humanidad ya tiene celulares. El 4.8 mil millones de personas tienen acceso a Internet, ¿no? Vivimos una era en la que pues estamos más conectados como humanidad que en cualquier otro momento de toda la historia. Entonces, esto significa mucho en este tema de la digitalización y cómo poder eventualmente acercar a procesos de economía circular. Considero que cualquier cosa que se pueda digitalizar se pudiera democratizar. Entonces, todo el conocimiento se puede digitalizar, por lo tanto, podemos democratizar y permear en lugares en los cuales no hemos podido permear antes para generar desarrollo. Y en este sentido, generar un desarrollo sustentable o desarrollo circular, ¿no? Que es lo que le llamamos ahora la economía circular.
Entonces podríamos permear más rápido, acercando más conocimiento, estrategias, programas, procesos y tecnologías que puedan ayudar a crear este futuro circular que estamos buscando. Creo que hay una gran brecha o una asimetría de información, diferencia de información entre pues muchos usuarios de negocios, ¿no? En este caso, que a veces no tienen acceso a la información correcta para poder implementar o ejecutar estrategias concretas de economía circular. Actualmente podemos tener información en tiempo real en cualquier parte del mundo, en cualquier escala de proceso. Podemos medir casi todo. Estamos empatando la medición del ambiente y la vida con la tecnología para poder entenderla mejor. Y esto nos va a ayudar a generar mejores estrategias para poder crear este desarrollo circular o este futuro circular. Considero que, pues sí, justamente como humanidad, junto con nuestro planeta y con la vida, con las diferentes especies, tenemos este futuro común, compartimos la Tierra, y bueno, pues para eso se requiere crear estrategias que ya sean básicamente estrategias económicas muy concretas de economía circular que nos permitan crear este futuro, ¿no? Yo creo que la era de la digitalización que estamos viviendo va a acelerar mucho más estos procesos de economía circular. Yo creo que es clave, ¿no? Usar la tecnología para poder avanzar a ese futuro circular. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Pues sí, sin duda coincidimos contigo. Nosotros vemos un área de oportunidad precisamente como un ente que se dedica a llevar tecnología a diferentes sectores industriales y ver cómo de ahí salen nuevos modelos de negocio, ¿no? Que antes no se habían pensado y que ahorita pues viene toda esta vorágine de una nueva forma de hacer productos, de hacer economía, que sea mucho más equilibrado, que tengamos un verdadero desarrollo sostenible, y precisamente muchos de estos cambios se materializan a través del desarrollo tecnológico. Para seguir profundizando este tema en esta industria, me gustaría preguntarte, Ernesto, ¿cómo podemos pasar de la economía lineal que aún prepondera casi en todos los sistemas productivos, pero en esta industria en particular, cómo pasamos de una economía lineal a una economía circular en la industria de la transformación de la madera y el mueble? Bueno, digamos que si tenemos una línea, la pudiéramos ir curveando, ¿no? Para hacer este círculo, pero nos tendremos que estar preguntando si actualmente estamos efectivamente viviendo una economía muy lineal, ¿no? Desde el punto de vista forestal. Y en ese sentido, pues hay que reconocer que el 50-70% de la madera, por ejemplo, que se comercializa en nuestro país, proviene de fuentes ilegales, ¿no? Entonces, si no reconocemos este problema, pues ni siquiera estamos hablando de una línea, ¿no? Porque los puntos están completamente desconectados, y si están desconectados, todo esto que ya se mencionó con Oscar y con Mauricio, pues va a ser muy complicado lograr que se conecten los puntos para lograr esas alianzas, esos nuevos modelos asociativos, el desarrollo tecnológico a partir de la innovación, el desarrollo de confianza entre los actores para que puedan, pues, crear nuevos modelos de negocio con esta visión. Entonces, por un lado, eso sería como un primer saque, ¿no? El reconocer que en términos del manejo de los bosques y la manera en que el sector de la madera y el mueble están conectados, todavía hay grandes retos para asegurar que estemos consumiendo productos del bosque de una forma responsable y sostenible. Pero por otro lado, se presentan también en este momento, pues, unos escenarios bastante interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, si todo esto se conecta, si logramos esta circularidad, podríamos estar asegurando, pues, bosques bien conectados, digitalizados, donde los propietarios de los bosques están produciendo madera y otros múltiples bienes y servicios de una forma muy integral,
donde los inversionistas estén invirtiendo en estos espacios forestales en modelos innovadores distintos, ¿no? Que visualicen la rentabilidad en el corto, mediano, largo y larguísimo plazo para algunos de los proyectos forestales, y que todos estén conviviendo, colaborando pues, de una forma muy conectada, muy integrada, gracias a estos desarrollos tecnológicos y digitalización que va a permitir hacer el manejo el manejo y el entendimiento de modelos muy complejos, ¿no? Los bosques son ecosistemas complejos y gracias a ese desarrollo digital, tecnológico, va a ser posible manejarlos. Van a haber grandes evoluciones en sistemas de información geográfica. Entonces podemos tener esa visión, ese escenario positivo del paraíso terrenal, pero también puede haber que todas estas nuevas innovaciones, tecnologías, nos permitan desarrollar madera sintética donde bacterias estén produciendo celulosa, y esa celulosa a través de máquinas de tercera dimensión imprimen muebles, y con eso se puede traer grandes cambios en la industria de la transformación, donde a lo mejor los aserraderos, toda la maquinaria que existe para la transformación de la madera cambie de una forma muy disruptiva. Y pues bueno, entonces con esos dos escenarios, que no es que sea uno bueno u otro malo, simplemente es posible que se vayan dando de una forma paralela, y quizás el tema de este modelo de madera sintética sea mucho más rápido, se desarrolle mucho más rápido, ya que requiere que menos actores se junten para hacer estas innovaciones, ¿no? Pues si queremos manejar la tierra, hay una serie de retos de innovación en asociatividad, de innovación financiera mucho más complejos, que requiere que mucho más actores estén sentados sobre la mesa, y a lo mejor por eso quizás las disrupciones en la ciencia ficción lleguen más rápidas que lograr el paraíso terrenal. Pero entonces, aquí estoy muy de acuerdo a lo que mencionaba Mauricio, ¿no? De que requerimos estar colaborando, conectando, fortaleciendo la confianza entre los diferentes actores a lo largo de la cadena de valor, y ojalá pues sí podamos trabajar juntos para ir perfilando el desarrollo de estos paraísos terrenales, donde los bosques efectivamente jueguen y sigan jugando pues, un rol importante en la economía circular. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Sin duda, colaborar es la frase de esta era, ¿no? O sea, la digitalización, todos los desarrollos que estamos logrando en este momento, no son por una persona o dos, sino es la congregación de muchas mentes, y es un nuevo status quo que debemos adaptar para transitar precisamente a esta circularidad que estamos buscando. Sobre este mismo tema, Mauricio, me gustaría que tú, con base en tu experiencia, que has desarrollado diferentes proyectos, incluso a nivel internacional, si nos podrías comentar, si tú vislumbras qué beneficios puede obtener esta industria al adoptar un modelo de economía circular. Sí, claro. De hecho, voy a retomar un poco esta base que pone Ernesto, y es que yo creo que hay tres grandes capas en donde al menos esta industria, que seguramente será similar para otras, va a empezar a trabajar, ya está pasando y irán complementándose una con otra. La primera es el desarrollo de nuevos materiales, ¿no? Se mencionaban las maderas sintéticas, pero también entran las resinas, y quiero que lo pensemos más desde el equilibrio, ¿no? Sistémico. Tenemos déficit de recursos naturales porque los estamos transformando y perdiendo, o sea, hay un montón de biomasa disponible que podríamos estar utilizando, pero hoy no lo hacemos porque están depositadas en un tiradero de basura, y además eso está causando otros problemas y pérdida de biodiversidad y demás. Y tenemos este superávit de otros materiales, ¿no? Plásticos y materiales que han sido procesados industrialmente, que también están generando un montón de problemas, pero que estarían disponibles si los pudiéramos incorporar a la cadena de la transformación como nuevos materiales. Entonces ahí surgen una gama
de nuevos posibles materiales para crear nuevos elementos que se puedan ensamblar, que se puedan pegar, que se puedan atornillar, etcétera, en diferentes lógicas, ¿no? Desde una silla hasta a lo mejor mobiliario urbano que transforme los espacios y las dinámicas entre las personas. Entonces, ese es un camino. Otro camino es el diseño mismo de todos estos enseres, ¿no? Desde las piezas, los componentes, cómo los podemos reutilizar no solo para el uso inicial, para el que fueron diseñados, sino que puedan tener otras oportunidades en el tiempo, ¿no? Digo, un tornillo te puede servir para 200 aplicaciones. Entonces, cómo empezar a diseñar los muebles, los elementos, incluso los espacios, para poder tener esta adaptabilidad en el tiempo y que tú como consumidor final puedas ir adquiriendo lo que necesitas y también irlo adaptando a tus necesidades. Soy como persona soltera que vive a lo mejor en un departamento, pero que más adelante vives con una familia, con perros, con niños, en una casa grande, etcétera. O sea, es empezar a buscar las oportunidades desde el diseño y predeterminarlas desde que estamos ahí haciendo la ingeniería, ¿no? O la arquitectura de cada uno de los espacios. Hoy pasa con las alfombras, ¿no? Hoy hay alfombras que ya se diseñan para que si se te daña un pedazo puedas sustituirlo fácilmente sin que se vea el parche, ¿no? De manera que sigas patrones de la naturaleza que son irregulares. Entonces creo que también la biomimética nos enseña muchas posibilidades de cómo imitar a la naturaleza, ¿no? Creando espacios súper armónicos y muy adaptables desde la implementación del material o desde el producto mismo. Entonces ahí también tenemos un área de aprendizaje que se ha ido desarrollando poco a poco y que va tomando forma. Y la tercera parte es, pues, la del modelo de negocio. ¿Cómo hago atractivo este producto o estos nuevos materiales para ese consumidor que está en un mindset tradicional, ¿no? ¿Cómo le vuelvo más atractivo comprar algo que si me lo devuelve, pues le reconozco parte del precio, ¿no? Le doy un buen descuento porque me está dando de vuelta una materia prima, o me va a hacer un proceso de renta, ¿no? En lugar de un proceso de compra, que después va a ser devaluado para esa persona y que no va a saber qué hacer con él. Al revés, decirle, yo te sigo agregando valor, ¿no? A través de un buen servicio, de un buen producto, de una mejora en tu calidad de vida, de una actualización constante, etcétera. Entonces, ahí hay beneficios para todos. Para el usuario principalmente, o el consumidor, porque está económicamente viéndose impactado positivamente. Para ti, como diseñador o productor, porque estás siendo muy eficiente, porque estás quitando la dependencia de materiales que se están volatilizando o que se están volviendo escasos y que además eso le pega directamente a tus costos de producción y a tus costos logísticos. En el muy corto plazo ya lo vemos, ¿no? Ya las cadenas de suministro están colapsadas con todos estos temas del COVID y esta situación se va a seguir repitiendo, ¿no? No solo por el tema del COVID, se seguirá repitiendo porque habrá escasez de materiales, porque cambiarán las dinámicas de mercado, por el cambio climático que cerrará puertos eventualmente, etcétera. Entonces tenemos que empezar a romper esas vulnerabilidades de la cadena a través de estas nuevas soluciones, ¿no? Y con materiales que están disponibles en las cercanías, con productores locales que pueden ser nuestros socios y que podemos ayudar a que se desarrollen para que nos den mayor resiliencia. O sea, no es filantropía, no es yo ayudo al local porque soy buena onda, lo ayudo porque me da resiliencia y me corta dependencia de lo que hay allá que tengo que traer de 10,000 kilómetros de distancia. Entonces, es como empezamos a evaluar desde el negocio todos estos beneficios. Y digo, y si eres tomador de decisiones del sector público, pues te ves súper beneficiado. ¿Por qué? Porque empresas más robustas pues pagan más impuestos, tienen más empleados, te quitan la bronca del desempleo, cumplen con las normas, ¿no? Te quitan gestión de residuos, te quitan gestión administrativa de recursos porque lo están haciendo eficientemente. Entonces creo que es un ganar-ganar para todos los involucrados en la cadena. Pero sí tenemos que partir por cambiar la mentalidad y la visual, porque si seguimos parados donde estamos hoy, pues no nos permite entender que es una apuesta no solo de largo plazo, sino de grandes beneficios de corto y de mediano plazo. Digo, hoy los gobiernos dicen cómo recuperamos empresas, cómo recuperamos empleo, pues ahí hay una alternativa. Y no estamos hablando de 15 años, estamos hablando de 2 o 3 años, ¿no? De empezar a implementar este tipo de programas. Entonces, como decía Ernesto, qué padre sería ver que sea más negocio conservar, ¿no? Un área forestal que el metro cuadrado de materiales que vas a comercializar una vez y que para renovarlos te vas a gastar 50 años, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a cambiar también esa parte de invertir más en conservación
en preservación y también cómo ir sustituyendo los materiales con mejores posibilidades. Por ejemplo, los plásticos, que hoy están satanizadísimos, nos pueden prestar enormes beneficios, ¿no? Si lo sabemos combinar y si hacemos las ingenierías adecuadas, ¿no? Incluso en durabilidad, incluso en adaptabilidad. Pero tenemos que atrevernos a hacer cambios en el diseño y hacer cambios en el modelo de producción. Me parece que esos serían como los grandes beneficios. Muchas gracias, Mauricio. Sí, sin duda, y coincido contigo, lo vimos en la pandemia, algo que le pasó a las cadenas de valores globales de todos los productos, lo vivimos ahorita, sigue el problema, o sea, no es algo que se está solucionando rápidamente, y más allá del problema, como tú bien dices, es una oportunidad, una solución, ¿no? Es precisamente voltear a ver a tu mercado local y empezar a cerrar esas brechas, como tú lo estás diciendo. Y pues es el inicio de empezar a pensar diferente y de detectar que viene una nueva forma de producción que te da muchas oportunidades, ¿no? Y tú también lo acabas de decir muy bien, no solo tiene que ver con la conservación de la tierra, de los recursos naturales, sino oportunidades de desarrollo, ¿no? Oportunidades sociales, de hacer un mejor equilibrio, sin duda alguna. Para también reforzar este punto, me gustaría regresar contigo, Oscar. Tú has pues, formado a muchos makers, por así decirlo. Has estado atrás de muchos proyectos, de muchos innovadores, de ese sector en específico, bueno, y de otros más, ¿no? Pero digamos, nosotros contigo tenemos ahí una muy buena alianza, han salido muy buenos proyectos. En todo este desarrollo de todos estos innovadores que tú has visto en esta industria, ¿qué has percibido? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las empresas o los emprendedores que quieren transitar hacia la economía circular? Claro que sí, muchas gracias, David. Bueno, pues considero que en sí la humanidad sigue diseñando linealmente. En general, el diseño que hacemos cuando creamos organizaciones humanas, ya sean privadas o públicas, seguimos haciendo diseño lineal. Significa, seguimos haciendo un diseño que está hecho para desecharse. Cualquier cosa que diseñamos se desecha y lo puedes ver a una escala de una botella de agua, una escala de una casa. Cualquier cosa que le entre a una casa se vuelve desecho, ¿no? Le entra aire, agua, energía, dinero, todo se vuelve, es un sistema eterno de pérdida a una casa, y eso lo ves a un nivel de edificio, lo ves a un nivel de cuadra, lo ves a un nivel de ciudad. En cualquier escala, literalmente los seres humanos seguimos diseñando para desechar, seguimos diseñando linealmente. Y creo que este es el mayor obstáculo en general para las organizaciones, para las empresas y para la humanidad. El mayor obstáculo es seguir haciendo diseño lineal. Entonces, hay mal diseño y hay buen diseño, ¿no? Si lo simplificamos de esa manera. El buen diseño es intuitivo, no necesita manuales, no necesita reglas, porque todo esto nada más genera contención, ¿no? El mal diseño genera contención. Cuando le pones una regla a alguien o a algo, es contener algo que no funciona en sí porque no es intuitivo, entonces es mal diseño. Entonces, creo que esencialmente es un problema de diseño. ¿Y cómo damos a más acceso a mejor diseño a aquellas organizaciones públicas o privadas? La industria y las organizaciones siguen diseñando linealmente para desechar. El gobierno es desechable. Muchos productos, servicios de la industria igual son desechables, ¿no? Pero al final diseñan malos productos, servicios muchas veces, ¿no? Y esto ya se puede medir, o sea, ¿qué es mal diseño y buen diseño? Entonces, considero que vivimos en una era muy privilegiada, en donde todavía podemos diseñar un mejor futuro antes de que veamos esa era apocalíptica que sale en las películas, ¿no? Entonces, en sí creo que como seres humanos nos seguimos poniendo al centro del universo, en el centro del diseño, ¿no? El ser humano es más importante que el planeta y que cualquier especie. Y eso es mal diseño, porque eso no hace que podamos trascender y justamente como humanidad, ¿no? Estamos diseñando como si fuéramos una plaga, ¿no? Todas nuestras estrategias de diseño son como un ser humano que es una plaga, que está hecho para desechar todo y para desperdiciar. Entonces, considero también que justamente a cualquier escala seguimos generando desechos.
Y para mí lo más importante, digamos, en el orden máximo del diseño tiene que ser la preservación y la regeneración de la vida en el planeta, ¿no? Entonces, ver cómo los criterios de diseño que hacemos en cualquier escala, a la escala personal, a la escala de una escuela, a la escala industrial, a la escala de un gobierno, ver cómo realmente pues hacemos para preservar y regenerar la vida en el planeta, porque pues al final somos este pequeño granito de arena en toda la playa, que somos la vida, ¿no? De hecho, no hemos encontrado vida en ningún otro punto del universo comprobable. Y bueno, pues esto hace que pues justamente necesitemos empezar a considerar pues órdenes de diseño mayores y menos tibios, ¿no? Creo que hemos sido muy tibios, ¿no? Poniendo en órdenes máximos justamente al crecimiento económico desmesurado, sin poner pues otras cosas que al final es economía, ¿no? Si no tienes agua, si no tienes aire, pues no hay vida, y por lo tanto no hay ni un sistema financiero, ni un sistema político, ni un sistema religioso, ¿no? Entonces creo que en el orden máximo del diseño tiene que estar la biocentricidad, ¿no? La vida, preservarla. Y bueno, pues creo que los principales obstáculos son el acceso a procesos de diseño como instituciones, como empresas, como personas. Creo que necesitamos tomar más en serio el diseño. Y bueno, pues esto significa, el diseño significa conocimiento aplicado para poder resolver problemas, ¿no? En este sentido. Entonces, creo que el futuro depende únicamente de nosotros, de estas generaciones. Estamos aquí y, bueno, lo que escribamos en la historia, pues va a ser el legado que vamos a tener hacia el futuro. Y bueno, creo que con esto, creo que un obstáculo el mayor obstáculo que he visto, más allá de tener acceso a conocimiento, es que podamos diseñar bien, ¿no? O sea, yo considero que en un futuro se tomará más en serio el diseño. Yo soy economista, pero me considero como que justamente que tengo herramientas de diseño y eso me ha permitido aplicar en diferentes escalas de diseño, de producto, de servicio, etcétera, estrategias, pues intentar hacer mejor diseño, ¿no? Y poniendo ciertos criterios de diseño como al planeta y la vida dentro, bueno, en el centro, pues esto te permite también tener otro tipo de mentalidad, no solamente tener más acceso o hacerlo muy tibiamente como se ha hecho en el gobierno, en la industria, ¿no? Con el greenwashing o el social washing, ¿no? De las empresas, es realmente ver cómo hacemos buen diseño para que podamos preservar este planeta y que podamos tener buenos productos y servicios que consideren ese tipo de criterios, ¿no? Entonces, para mí es el mayor obstáculo que enfrentan las empresas del sector, cualquier sector, ¿no? Y obviamente en este sector de la industria del mueble, por supuesto que necesitamos hacer mejor diseño y bueno, poner esos criterios más altos. Muchas gracias, Oscar. Sin duda hay mucho trabajo que hacer antes de iniciar de iniciarnos en este proceso, pero creo que lo bueno es que ya es algo que se está hablando, ya es algo que en algunos países ya está haciendo ley, ya vemos que se empieza a hacer como una estructura alrededor de esto, ¿no? Y lo veo un poco como la industria 4.0, nosotros lo vemos muy bien con la Hannover Messe, ¿no? Donde hoy estamos hablando, hace unos años no existía, desde el 2014 ni existe el concepto de industria 4.0, y ahorita ya dejó de ser una palabra, dejó de ser un concepto, ya pasó a ser una realidad, ¿no? Y después de la pandemia, pues todavía más, esta realidad digital llegó a ser súper tajante, y hoy podemos ver hacia mediano plazo y a largo plazo que sin la digitalización no vas a poder convivir en este sistema, ¿no? Y como lo estamos viendo ahorita, va a ser un componente esencial de la parte de la economía circular. Sobre ese tema me gustaría abundar un poquito con Mauricio. Por ejemplo, estamos viendo hoy que muchos países, regresando a la parte de que ya empiezan a vislumbrarse ciertas reglas, ciertas estructuras en otros países de cómo podemos transitar hacia una economía circular. Eventualmente, cuando ya lleguen muchas, en un caso hipotético donde una gran parte de la población o de países empiezan a adoptar este modelo de economía circular, tú ves como lo está pasando ahorita, por ejemplo, en las energías renovables, ¿no? Que ya llevamos 10 años sólidos de esta transición energética, pero que hoy ya empiezan a haber ciertas regulaciones, ciertas restricciones en los mercados internacionales
de que si tú no produces con tu energía renovable, ya no puedes entrar al mercado. ¿Tú crees que eso pueda suceder en el mediano y largo plazo en cuanto a la productividad en general de la economía circular? Sí, por supuesto. Es más, yo creo que ya está sucediendo, ¿no? Y aquí sí quiero como tratar de ampliar el espectro. Pensamos que México, como por contextualizarlo muy a nuestro sitio de origen, pues es una economía altísimamente dependiente del comercio internacional, ¿no? Llámese TLC, llámese tratados con Europa, China, etcétera, ¿cierto? En diferentes segmentos. Esos mercados, que son el gran consumidor de productos mexicanos, pues están cambiando y van cambiando más rápido que nosotros. O sea, son las regiones pioneras en esta transformación hacia la economía circular. Es decir, entre más nos demoremos nosotros como país, como cadenas de valor, como producción, en entender estos criterios, en certificarnos en estas buenas prácticas y en todo este reencadenamiento, pues cada vez vamos a perder más competitividad. ¿Por qué? Porque nuestros productos no van a cumplir con eso que allá ya está siendo regulado. Entonces, lo primero es cómo nos adaptamos, porque el mercado a donde llegamos o queremos llegar es el objetivo y nos están cambiando las reglas del juego, nos tenemos que adaptar pronto, o cómo empezamos a desarrollar nuevos productos de mayor valor agregado para poder llegar allá. Latinoamérica como región es una región característica por ser un exportador de materias primas, más no del mayor valor agregado. Y eso también tiene que cambiar. Nos tenemos que repensar como países con mucho valor agregado, mucho conocimiento por exportar, porque además de que eso tiene mayor rentabilidad, pues también nos puede dar como unas mejores oportunidades de desarrollo a nivel social, ¿no? Y más si nos estamos acabando los recursos naturales que vamos a exportar después, si ni siquiera vamos a tener lo que necesitamos para producir. Entonces creo que tenemos que hacer como una autocrítica. Ahí voy a apelar muchísimo a esta palabra tan importante que mencionó Ernesto, que es tenemos que reconocer dónde estamos parados, tenemos que empezar a apostar por el valor agregado y por una economía del conocimiento. Y si nos vamos al campo de la digitalización, imaginémonos cómo ganaríamos si pudiéramos exportar diseño en lugar de exportar una silla, ¿no? O sea, la silla que implica recursos naturales, huella de carbono, porque hay que moverla desde el punto A, México, hasta el punto B, Japón, o donde sea que la mandemos, ¿no? Todo el encadenamiento que hay que tener listo para que llegue al consumidor en Japón, en Alemania, o donde sea, la bodega, los costos de operación, etcétera, ¿no? Que además eso no es tan fácil para un inversionista desde México. Entonces, ¿cómo podemos empezar a digitalizar gran parte de lo que estamos trabajando? Diseñar, vender diseño, vender ingeniería, vender servicios digitales y que localmente alguien los pueda ensamblar o los pueda fabricar, ¿no? En los Fab Labs, en impresoras 3D, en fábricas locales con pequeños productores en zonas específicas a través de acuerdos de asociatividad. Entonces creo que ese es el mundo al que le debemos apostar, porque primero le estaríamos quitando toda la carga de impactos ambientales y de huella de carbono, toda la vulnerabilidad a la logística de que el cambio climático está rompiendo también las cadenas de suministro y de envíos, ¿no? Y cómo, en lugar de vender madera, que tantos años nos cuesta poder madurar y venderla en forma de silla, ¿por qué no vender el diseño? Y que entonces se fabrique localmente con nuevos materiales, con mucho mejor performance, con mucho mejor durabilidad y que además permita hacer este reaprovechamiento de recursos que ya están hoy día afuera de la tierra, ¿no? Que ya están incluso representando un contaminante potencial. Entonces, me parece que ese es el futuro que nos tenemos que empezar a imaginar, porque ya puede suceder, o sea, no es algo que va a pasar en 15 años, es algo que ya podemos hacer, la tecnología ya está, ¿no? Ya podemos enlazar a los diferentes actores de esa cadena digital y de producción local, en donde sea que se consuma el producto, ya se puede empezar a hacer. Que necesitas hacer acuerdos, necesitas hacer relaciones, que los tratados comerciales incentiven este tipo de prácticas, que el sistema fiscal te incentive por hacer este tipo de implementaciones y te desestimule el seguir haciendo toda esta práctica de mal diseño, como decía Oscar, ¿no? Desde la parte lineal y desde un consumo que va derecho al desecho, ¿no? Porque es un consumo de obsolescencia programada, etcétera. Entonces, me parece que ya está pasando y lo preocupante es que si no lo hacemos, si nos demoramos mucho en rediseñar nuestra cadena
o nuestro negocio hacia esos escenarios de esos países donde ya están exigiendo productos con este tipo de certificaciones, pues vamos a perder competitividad, ¿no? Y otros van a aparecer para entonces sí poder abordar esas necesidades de esos mercados. Entonces es un tema también de urgencia, ¿no? Cuando hicimos la hoja de ruta para México, pues todo el trabajo venía muy gestionado desde el sector ambiental, ¿no? Y una de las grandes conclusiones del principio fue, señores, este es un tema de economía. O sea, sí es importante la parte ambiental, por supuesto, por el cambio climático, pero también tiene que estar involucrado la toma de decisiones de economía, porque esto es negocio, porque estos son empleos, porque esto es desarrollo territorial, ¿no? Porque esto necesita recursos. No es solamente los ambientalistas defendiendo la parte forestal o los recursos hídricos, como muchas veces se minimiza, ¿no? El problema. Y realmente este es un asunto de desarrollo como especie, porque, pues, como decía Oscar, ¿no? Somos una plaga, ¿no? En lugar de ir aprendiendo cómo ser parte de los ecosistemas y cómo podernos desarrollar en armonía con el entorno. Entonces, creo que esa sería como la gran conclusión. ¿Cómo repensamos estos grandes tratados para llegar a esos mercados que son súper potenciales? Porque tenemos el conocimiento, tenemos los recursos y tenemos la tecnología, pero necesitamos repensarnos en esa cadena. Sin duda alguna, muchas gracias, Mauricio, muy interesante. Y sí, es, digamos, un andamiaje muy grande que tenemos que ir construyendo para materializar esta migración de esta economía lineal a la economía circular. Sobre este mismo punto, coincido contigo, ¿no? También dependemos mucho de que exista un consenso político, social, etcétera, ¿no? Es ir moviendo ciertas piedras. Pero creo que hay algo que podemos empezar a hacer nosotros y por eso también existen las certificaciones, ¿no? Lo vimos en esta era pasada de comercio justo, de que empezaron a salir estos sellos de comercio justo, también de productos verdes, etcétera. Y bueno, se fue extendiendo este tipo de certificaciones a todo tipo de industrias, ¿no? Por ejemplo, y como lo comentamos al principio, casi el 45% de la responsabilidad de la reducción de emisiones de carbono va a tener que ver con volver a hacer los métodos de producción mucho más sostenibles y sobre todo el de la parte de la construcción, donde entra esta industria fuertemente, ¿no? Conocemos que existe certificaciones, por ejemplo, la LEED, ¿no? Que obviamente todos la conocen aquí, pero aquí aquí mi pregunta, Ernesto, es enfocada a este sector en específico. ¿Existen, digamos, certificaciones verdes para este sector en específico que las empresas puedan ir adquiriendo? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, Mauricio. Digamos que desde el punto de vista forestal, ¿no? Desde el punto de vista del manejo de los recursos naturales, una certificación pues, muy relevante que está aquí presente en México es el FSC, el Forest Stewardship Council, que es la certificación del buen manejo del bosque, que está implementando pues, buenas prácticas ambientales, sociales, económicas para que los bosques sigan siendo bosques. Obviamente, este estándar del FSC pues se considera como el estándar más elevado, más avanzado, más estricto a nivel internacional. Y pues bueno, en México a poco ha ido incrementando la superficie certificada bajo este estándar. Los que compran esta madera se pueden certificar por cadena de custodia, es decir, que tienen la capacidad de diferenciar la madera FSC de otra madera que proviene de otra fuente. Entonces, de esta manera están asegurándose los compradores de la madera de que están pues adquiriéndola de una forma, adquiriendo esta madera de manera responsable y que no están comprando madera ilegal, ¿no? Entonces eso, desde el punto de una manera simplista, ese es un estándar verde que nos ayuda a asegurar los bosques. Pero hay otro tipo de certificaciones que como que me quedé pensando un poquito en esa idea de cómo ser empresas más biocéntricas, ¿no? Como lo mencionaba Oscar. Existe otra certificación que son las empresas tipo B. Las empresas tipo B son se les reconoce como las mejores empresas para el planeta,
No, o sea, aquí están y están obligadas, ¿no?, a incorporar que a través de sus acciones están teniendo impactos ambientales, sociales y económicos. Entonces, esas empresas tipo B pues pueden ser pues de cualquier tipo, y pues puede ser una empresa forestal, pero también puede ser una empresa que participe en las cadenas, en la cadena de valor para los muebles. Entonces, dependiendo de cómo está diseñada esta empresa y cómo efectivamente incorpora todos estos elementos, pues puede ser considerada o puede considerar certificarse bajo este estándar, ¿no? Que digo, no conozco los detalles de las empresas tipo B, pero es algo que está creciendo cada vez más. Empresas de alimentos, empresas de tecnología están siendo certificadas porque están dando servicios que son muy útiles para la humanidad. Ahora, el reto es también pues, que el consumidor final pues, también esté pues, sensibilizado acerca de estos sellos, porque si por más de que hayan muchos sellos, pues si el consumidor final no cuenta con la cultura, pues difícilmente pues vamos a lograr que prefieran estos productos con los certificados. Entonces hay nuevamente pues, un rol importante para el gobierno de estar promoviendo pues, educación en materia de sostenibilidad, no solamente educación ambiental, sino en todos los sentidos, para sensibilizar, para promover este consumo responsable por parte de la ciudadanía. Y también son estos consumidores finales los que también tienen que estar participando en este diseño de los productos, participando en el diseño de las líneas de producción circulares. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Sin duda, yo creo que esta información ayudará a muchos de este sector a poderse asesorar y tener este camino para asegurar su competitividad. Digamos, para finalizar este tercer bloque, me gustaría pasar con Oscar. Tú que has sido mentor de muchos proyectos, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, ¿nos podrías comentar si has visto casos de éxito de empresas relacionadas con este sector, o algún otro que hayan podido adoptar o iniciarse en este proceso de economía circular dentro de sus procesos productivos? ¿Me escuchas por ahí? Listo, sí. Sí, claro. Bueno, pues fíjate, a mí me gustaría comentar como unos ejemplos muy, muy interesantes en relación a economía circular, que pues he visto y que admiro mucho, que son grandes ejemplos. Y bueno, pues creo que esto puede ayudar muchísimo a la conversación, ¿no? Hay una empresa que se llama Interface, que en 1900 es la empresa más grande del mundo de alfombras. En sí las alfombras es una de las industrias más contaminantes del mundo. Y en 1994, el CEO, el director de esta empresa, pues un poco tuvo una epifanía, así como en un libro que leyó, que se llamaba La ecología del comercio. Pues justamente con esto entonces tuvo esta gran revelación de, bueno, pues cómo vamos a hacer, estoy dirigiendo esta empresa que es de lo más contaminante y horrible del mundo, ¿qué tengo que hacer? Entonces justamente se puso a trabajar en poder hacer una gran estrategia de economía circular y empezar a pensar y a invertir en procesos de economía circular, y donde ellos dijeron que en el aniversario 25 de la empresa iban a tener que ser net zero, o sea, que mission zero, perdón, que básicamente iban a hacer emisiones cero, y que va a ser la primera empresa. Entonces esto implicaba muchísima innovación. Entonces justamente ellos cumplieron esta misión cero que tenían un año antes de que fuera el aniversario de esta empresa, ¿no? Es justamente cuando se cumplió esa misión de ser cero emisiones, y una empresa tan grande, que es la más grande del mundo, lo pudo hacer, ¿no? Y justamente ellos, una de las grandes estrategias que generaron, pues era tener programas, concretamente invertir en programas muy concretos, circulares, y en este caso, por ejemplo, hacían tener un programa muy interesante que era el
Net Zero, que se llama, que es básicamente, le pagaban a diferentes pescadores, se asociaron con algunas fundaciones y con diferentes pescadores, que les trajeran las redes de pesca, que básicamente se fueron a pescar redes en el mar. Y con esto, con otra empresa, procesaban toda la basura y con esto hacen las alfombras. Entonces, una empresa tan grande lo pudo lograr y justamente le empezaron a seguir diferentes empresas. Por ejemplo, conocen Adidas, que ahorita lo está aplicando, están haciendo muchos tenis, no todo, ¿no? Pero hay varias series de los tenis que tienen, que se hacen con redes de pesca, ¿no? Y justamente también hay otros que se están haciendo ya mismamente, Adidas, 100% reciclables, ¿no? Con puro material completamente reciclables, o sea, ya es una realidad en la industria, ¿no? Hay otra empresa, digo, aquí hay como dos ejemplos, bueno, un tercer ejemplo que me encanta, que es un proyecto que justamente de lo que hace es que jugo de naranja, el típico jugo de naranja que conocemos todos, pues lo que hacen es que de la cáscara de la naranja, de este jugo, crear una máquina como muy vistosa, muy bonita, que lo que hace inicialmente pues es que te hace el típico jugo. De hecho, esta máquina se inventó en México, ¿no? La que te hace el jugo de naranja así, ¿no? Pero bueno, se hace el jugo, te venden jugo, es una máquina que te hace jugo, que con la cáscara empiezan a hacer un filamento de impresión 3D y ahí mismo los vasos que te dan para servirte el jugo son de la cáscara de la naranja. Obviamente el proceso de secado y de triturado, etcétera, no se hace ahí, pero ahí está un poco la experiencia de una empresa bueno, de un proyecto que es de economía circular justamente completo, ¿no? O sea, que es muy vistoso y se me hace muy interesante de cómo un desecho se convierte en algo que antes también se salía de todo este ciclo de la basura, ¿no? Entonces, eso es otro ejemplo, ¿no? Digo, pongo 3 ejemplos aquí muy particulares. En la aceleradora tenemos diferentes proyectos de agua, de desechos, algunos de movilidad, estamos trabajando en varios, pero bueno, pues estos creo que son grandes ejemplos que quería compartirles. No sé si tienen alguna pregunta por ahí. Genial, genial. Muchísimas gracias, Oscar. Muy interesante. Pues ya estamos llegando casi al final. Tenemos una pregunta por acá que me gustaría, pues ahora sí quien quiera responder, con mucho gusto. Nos pregunta José Molina, Mauricio Dínez. Sí, solamente quería abonar un poco al tema de las certificaciones, hilando un poco con lo que dijo Ernesto y Oscar, y es que hay una certificación súper interesante que se llama Cradle to Cradle, que significa de la cuna a la cuna. Tienen todo un instituto de desarrollo de productos y de materiales. Entonces, por ejemplo, si tú eres un productor o que está apostando por un desarrollo específico, puedes a través del instituto certificarlo y estos productos, cuando son implementados, pensemos en una edificación que aspira a ser LEED, ¿no? Si tú implementas dentro de tu inmueble todos estos productos, sean recubrimientos, sean muebles, sean alfombras, etcétera, que están certificados Cradle to Cradle, eso también te da mucho puntaje para poder llegar a otro nivel, ¿no? De la LEED, más allá de que el edificio esté diseñado bioclimáticamente, etcétera. Entonces, es como empiezas a generar productos de mucho valor agregado, porque además una silla Cradle to Cradle pues cuesta mucho más que una silla convencional, es para un nicho de mucho valor agregado, pero también este grupo o esta gran certificación te coloca en el mercado donde se están moviendo este tipo de productos. Entonces, creo que ahí hay un gran beneficio para las empresas que están apostando por desarrollar específicamente un producto, un material o una línea completa de productos. Y me parece que ese es un poco el mensaje, ¿no? Deberíamos empezar a apostar más desde nuestros centros de producción hacia estos desarrollos. Hoy las universidades están generando desarrollos bien interesantes en sus laboratorios y están completamente desconectados de los mercados. Entonces, ¿cuántas universidades hoy ya tienen patentes o potenciales patentes de materiales y que deberíamos empezar a poner en el campo de la industrialización, de la certificación y de estos mercados de consumo sustentable? Entonces, también es dejar ahí como la pelota botando, ¿no? Para que las empresas y las universidades vean que tienen mucho campo de acción. Muchas gracias por la información, Mauricio. Muy bien.
Pues ahora tenemos esta pregunta de la audiencia. Nos pregunta José Molina de 40. Esta es para quien me quiera responder. Sabemos que los países con mayor éxito en sus estrategias de economía circular son países desarrollados como Inglaterra, Alemania y Francia. En países en desarrollo como México, ¿dónde podríamos comenzar a implementar estrategias de economía circular dado nuestro contexto económico? Ahora sí, quien guste responderla, adelante. Listo, Mauricio. Pues mira, me voy a ir a un caso, digo, la respuesta creo que es súper amplia. En resumen, ya está pasando, o sea, hay sectores que ya lo han hecho. Me voy a ir a un caso muy particular que me encanta. Por ejemplo, en la Sierra Gorda de Querétaro, en los años 90, un grupo de activistas, de gente de la región, que además está compuesta esa región por una gran biosfera protegida por comunidades indígenas que viven alrededor, pues empezaron a poner de acuerdo en cómo crear una economía local, ¿no? Que fuera sustentable y que además tuviera como foco la conservación de la biosfera, que ese es como su mayor activo. Entonces, a partir de todo este trabajo y con la UNESCO y con el acompañamiento de otras organizaciones, crearon un ecosistema de ecoturismo. Tú como turista puedes ir, disfrutar de todos los servicios del sitio, ¿no? Hospedaje, alimentación, etcétera. Conocer toda esta parte cultural de estos grupos étnicos, la artesanía, la forma como viven, entender como cuál es esa gran riqueza cultural, pero también ellos, en toda esta derrama económica, están llamados a conservar la biosfera, porque eso es lo que le da el gran atractivo a que tú como turista vayas allá. Si ellos estuvieran pensando en solamente hacer negocio a costa de los recursos naturales, hoy no tendrían esa biosfera, que es la que se vuelve el gran atractivo. Ya se habrían acabado, digámoslo así, como la gallina de los huevos de oro. Entonces, gran parte de esta economía sustenta la conservación a través de la actividad de ellos como guardabosques, ¿no? Adicional que se benefician por todos los demás servicios que brindan como operadores turísticos, por así llamarlo. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a ver desde nuestra compañía, sea chiquita, sea una startup, sea una gran compañía, el poder empezar a implementar nuevas formas de diseño desde la circularidad, empezar a enlazar a los actores que son medulares en la cadena de valor, llámese el que me da las materias primas, que me empiece a dar materias de mayor valor agregado, o materias primas con menores vulnerabilidades o menores impactos, cómo empezarlo a encadenar al mercado de consumo final, transformarlo con modelos de negocio distintos donde el consumidor tome otras decisiones de consumo, ¿no? Y eso lo podemos hacer ya, ¿no? Porque a veces el gran pretexto es que las regulaciones, ¿no? Es que la parte fiscal. Sí, es verdad que como estos grandes sistemas estructurales no están listos del todo o no están apuntando a poder circularizar rápidamente, y a veces es más barato tirar basura que capitalizar los beneficios de la recuperación, pero sí hay muchas decisiones que podemos empezar a implementar nosotros ya en nuestro campo de acción, que son las decisiones de nuestra empresa, ¿no? En la medida que como organizaciones empecemos a tomar decisiones de diseño, mejorar nuestros modelos de negocio, impactar al consumidor final, también vamos a obligar a que cambie la regulación. ¿Por qué? Porque el mismo consumidor va a poner presión y va a decir, oye, pensamos un poco en el caso de Uber, ¿no? ¿Por qué se movió toda esa regulación? Pues porque empezó a haber masivamente un consumo de ese tipo de plataformas. Entonces, tenemos que aprender de lo que ha sido funcional y entender dónde están los beneficios para empezarlos a capitalizar en nuestra escala. Cuando seamos muchos trabajando en esa vía, pues empezaremos a empujar los cambios estructurales y no al revés. Si no, las cosas nunca se van a mover estructuralmente para que después las implementemos, ¿no? Las cosas funcionan de abajo hacia arriba y creo que ese es el mensaje. ¿Por dónde podemos empezar? Pues por analizar nuestro proceso, nuestro diseño de producto y empezar a tomar decisiones que vayan abonando a un mejor ciclo de vida del producto, a quizá poderlo certificar en su momento, a predefinir el modelo de consumo de ese cliente final en el cual estamos pensando, que no es el mismo de un diseño lineal que simplemente compra y tira. Entonces me parece que ese puede ser el primer paso para iniciar. Muchísimas gracias, Mauricio. Sin duda hay mucho por hacer. Y desde los dos espectros, ¿no? Desde la parte de las empresas involucradas, pues tener como todo este tipo de nuevos procesos, entenderse en este nuevo proceso
y nosotros también como consumidores empezarlo a exigir, pero también a informar, ¿no? Como lo estamos haciendo en este momento para poder generar las fuerzas necesarias que nos empujen hacia este nuevo modelo económico. Pues hemos llegado al final de este gran webinar. Le quiero agradecer mucho a nuestros panelistas por el privilegio de que nos hayan apoyado en ser parte de este gran webinar. En pantalla pueden ver sus datos de contacto por si desean continuar este diálogo con ellos. Y también aprovecho la ocasión para comentarles que MEM Industrial 2022, la feria líder para la industria de la transformación de la madera y el mueble en México y en América Latina, tendrá lugar del próximo 26 al 28 de enero en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Les recuerdo que esta sesión fue grabada y el enlace se los haremos llegar posteriormente al correo electrónico con el que se inscribieron, por si desean volverlo a consultar, al igual que las presentaciones de nuestros panelistas. Los esperamos en MEM Industrial 2022 para seguir dialogando sobre estos temas trascendentales sobre el futuro del sector de la transformación de la madera y el mueble, así como para el sector forestal. Los esperamos. Muy bonita tarde. Muchas gracias, Ernesto, Oscar y Mauricio. Gran sesión.